Bienvenidos sean todos. Amén. Damos gracias a Dios primeramente porque nos ha mirado hoy con misericordia. Hoy es un día maravilloso. ¿Quiénes lo creen? Hoy es un día precioso, ha sido un día precioso, amén. Hemos podido trabajar, hemos podido pensar, mirar, sentir, comer, caminar, correr. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Y todo eso por qué? Porque Dios nos ama, amén. ¿Cuántos hoy se levantaron bien temprano a decirle al Señor, Señor, te amo porque puedo caminar? Te amo porque puedo comer de todo. Te amo porque puedo hablar, te amo porque puedo mirar, porque puedo sentir. ¿Cuántos le habremos dicho eso al Señor? Yo sé que hay muchos que dicen, no tuve tiempo, pastora, pero no importa, estamos en el lugar indicado para decirle, Señor, te doy gracias por todo. Bueno, mis queridos hermanos, es un privilegio poder venir de nuevo delante de ustedes a continuar este tema de las bienaventuranzas del gran sermón del monte. Amén. Y como, tenemos una proyección, ¿verdad? De ir en el orden que está cada punto en este sermón del monte y estamos pues en las bienaventuranzas, amén. Y recorremos algo, estamos en la quinta bienaventuranza, amén. La más corta de todas, pero la más grande, amén. Por eso quiero que vayan ahí a la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7. Y yo quiero que lo leamos, porque es palabra de Dios, amén. Y dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, aquí veníamos en el orden programativo que tienen estas bienaventuranzas. Usted puede entender cómo Dios preparó este gran mensaje para que no solamente en los tiempos de Jesús se hubiese escuchado, sino también, mire que han pasado bastantes décadas, ¿verdad? Siglos, y seguimos aquí estando perplejos, ¿verdad? Porque es una palabra de poder, es una palabra que nos enseña el estilo de vida que Jesús quiere que la iglesia que Él compró a precio de sangre lleve adelante. Amén. Por eso esta palabra no es solamente para los ancianos de la iglesia. Esta palabra no es solamente para los que acaban de bautizarse. Esta palabra no es a los que tienen de pronto 5, 10, 20 años en el evangelio. Es para todos, para todo el público, todo el que esté en este auditorio. Esta palabra es para tu vida. Amén. Por eso si estás aquí es porque el Señor te ha invitado. Y esa gran invitación nadie se la puede perder. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces veíamos que en el versículo 7 del capítulo 5, dice la palabra del Señor en la quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, esta quinta bienaventuranza no enseña que la misericordia dada a los hombres reciba también misericordia de los hombres. Amén. Si usted era alguno de los que tenía misericordia con alguien para recibir lo mismo, y tal vez se ha encontrado donde ni siquiera te agradecieron por lo que hiciste, no te debe desanimar para nada. No debe dejar el barco tampoco. Entiende lo que el Señor dice aquí. Esta bienaventuranza no es para que nosotros busquemos misericordia de los demás, porque bien claro dice aquí el Señor que la misericordia hecha a los hombres trae misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros los creyentes, vamos a quitarnos muchos problemas de encima. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos enseñó a que si tú haces un favor, tú esperas que te hagan otro favor, ¿verdad? Algunos esperan que les tiendan un telón rojo y venga, pase por aquí porque usted me hizo un favor. Pero resulta que el Señor habla en la palabra de 2 de Timoteo, capítulo 3, habla de que en los últimos tiempos van a haber hombres amadores de sí mismos, ingratos. Entonces, ninguno de nosotros nos podemos sorprender que cuando nosotros hacemos un favor,
Al contrario, nos dan en la espalda. No nos debemos sorprender, ¿verdad? Porque es que la misericordia que yo hago, la misericordia que yo tengo con alguien, esa misericordia que yo di, el Señor me la da a mí. Amén. Por eso cuando tú tienes misericordia de tu esposo, de tus hijos, de quien, algún hermano aquí de la iglesia, tienes misericordia de alguna persona fuera de tu entorno, ¿de dónde va a venir la misericordia a tu vida? De Dios. Va a venir la misericordia del Señor. Así que si somos misericordiosos con las demás personas, Dios será misericordioso con nosotros, así las personas lo sean o no lo sean, porque tampoco voy a decir que no hay personas que son gratas, ¿verdad? Que son agradecidas. Por lo menos en esta iglesia hay muchísimos que somos agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos devolver el bien con el bien. Somos más, yo creo. Aleluya. Entonces, entendamos algo muy importante, porque no se puede sacar a un lado todo lo que el Señor ha venido enseñándonos desde la primera bienaventuranza. Amén. Y el primer punto que vamos a reflexionar y que vamos a tener en cuenta, vamos a ver por qué el Señor dice que vamos a recibir es de Él. Porque lo primero que el Señor nos enseña es que los que son pobres en espíritu, ¿de quién van a recibir el reino de Dios? ¿De los hombres o de Dios? De Dios, ¿verdad? ¿De quién vamos a recibir consuelo cuando lloramos? De Dios, ¿verdad? Porque Él dice, yo les daré consuelo. ¿De quién vamos a recibir la tierra cuando somos mansos? Pues de Dios vamos a recibir la tierra. Y cuando tenemos hambre y sed de justicia, ¿de quién vamos a recibir esa saciedad para nuestras vidas? ¿De quién? De Dios. O sea, cuando nosotros aquí en la tierra hacemos el bien, vamos a recibir el bien de Dios. Porque usted representa a Dios cada vez que usted hace el bien a los demás. Por eso dice la palabra, no se cansen de hacer el bien. Hay unos que ya están a punto de tirar la toalla, pero el Señor dice, no se cansen de hacer el bien, porque el bien usted lo hace representando a Cristo Jesús, tu Salvador, tu Señor, aleluya. ¿Y cuántos hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, verdad? Y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es aceptar lo que Él diga. Lo que el Señor ha dispuesto que nosotros debemos hacer aquí en la tierra para testificar que vivimos en Cristo. Aleluya. Así que quien da estas bendiciones divinas a quienes obedecen estas normas divinas, el Señor entonces de esa manera nos bendice tanto. Yo estoy segura de que aquí hay hombres y mujeres que le han dicho, Señor, bendice mi vida. Y entonces el Señor nos dice, claro, yo estoy dispuesto a bendecirlos, pero a mi manera. Y eso es lo que a muchos no están dispuestos a aceptar. Que Dios nos bendiga a la manera de Él. Porque muchos entran a una iglesia con una expectativa diferente. De seguro cambié allí la religión donde estaba, el centro donde estaba, y me vengo para este lugar y sé que aquí me han dicho que Dios hace milagros, que Dios hace proezas, que Dios hace cosas fantásticas. Y estás en lo cierto. Pero hay un requisito que es a la manera de Dios. Y en nada se parece a la manera de nosotros, ¿verdad? Porque ante todo Dios es justo. Aleluya. Y eso no podemos sacarlo de plano. No podemos voltear la hoja donde dice, y Dios es justo. No podemos pasar la hoja. Amén. Entonces, queridos hermanos, a través de estas bienaventuranzas, el Señor nos está enfocando a la manera en que Él nos dará su bendición. Simplemente nos está trazando, mire, si tú haces esto, yo te doy esto. Amén. ¿Quiénes están dispuestos a obedecer a Dios? Yo sé que todos.
Entonces, así funciona el plan de vida que tiene Dios para nosotros. Lo de venir a una iglesia y decirle, Señor, hágame esto, porque si no, entonces no vengo a la iglesia. Eso es allá en los centros de brujería, ¿verdad? Pero aquí nada tiene que ver este lugar donde se adora a Dios con la brujería. Entonces, aquí venimos con un espíritu rendido ante Dios para aceptar su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Cuando tú lees la palabra del Señor hay requisitos. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, donde dice la palabra que hay bendiciones. ¿Por qué? Por la obediencia. Pero también hay algo que está bien escrito, ¿verdad? Y que no podemos, como se dice, pasar por alto. Maldiciones por la desobediencia. Desde el principio el Señor ha dejado muy claro que si queremos seguirlo, que si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que obedecerle. Dios no es un dictador, para nada. El Señor siempre nos ha puesto delante de nosotros el libre albedrío, amén. Tú escoges el camino. Entonces el Señor nos está enfocando a la manera que Él quiere que nosotros recibamos la bendición para que no la desperdiciemos. Porque el ser humano, lamentablemente, lo que no le cuesta, no le vale. Pero cuando nos cuesta, ¿cómo cuidamos las cosas, verdad? Entonces, algo parecido, similar, es aquí en las cosas del Señor. Por eso, veamos lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Cuando esta bienaventuranza de ser misericordiosos, al primero que implanta aquí es a Jesús. Jesús habla de que la misericordia es algo que debe llevar todo creyente en sí. Jesús mismo, dice la palabra del Señor, aquí se llama misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos capítulo 4, libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 y versículo 16. Es algo que usted debería tener bien claro en tu corazón, lo que dice el Señor, donde dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Miremos algo primero. Jamás Dios nos va a pedir algo que nosotros no podamos llegar a hacer. Por eso aquí el Señor nos está mostrando que Él hizo la manifestación de la misericordia con nosotros para que nosotros sigamos su ejemplo. Entonces en el versículo 14 dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Y allí el versículo 16, agreguémoslo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la palabra de Dios describe que Él es el sumo sacerdote, misericordioso. Y recuerde que nosotros tenemos la identidad de Jesús. O sea, Él no nos está pidiendo que entremos en esta quinta bienaventuranza como algo que tiene que ser, mejor dicho, algo extremadamente difícil para nosotros para llegar allí. No, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a entender que por medio del Espíritu Santo de Dios vamos a poder vivir en la misericordia que Jesucristo nos ha manifestado
que podemos vivir nosotros también. Aleluya. Dice la palabra que Cristo es el supremo de misericordia y es el dispensador supremo de misericordia. ¿Cuánta misericordia ha derramado Jesús en nuestras vidas? ¿Acaso no le hemos fallado a Dios? Hemos sido dignos de la muerte. La palabra del Señor dice que somos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos aquí el resultado de hombres y mujeres que estamos parados en la brecha, no por nuestras fuerzas, no por lo que sabemos hacer, sino por la misericordia de Dios. Es de Jesucristo de donde proviene la misericordia redentora primera, la que nos salvó, pero también viene la misericordia sustentadora. ¿Y eso qué es, pastora? La misericordia sustentadora es la que suple las necesidades de las personas. Nadie puede llamarse misericordioso si no tiene interés por las necesidades de los demás. Aleluya. No es simplemente mostrar misericordia, amén, sino vivirla. Aleluya. No es solamente simpatizar con alguien, sino darle la mano en el momento que lo necesita. Aleluya. Entonces miremos algunos puntos de la misericordia sustentadora. Podríamos llamar entonces, ¿qué es la misericordia? Dar comida a los hambrientos, consolar a los afligidos, amar a los rechazados, perdonar a los ofensores y acompañar a los solitarios. ¿Se reúnen estos requisitos en nuestra vida? Aleluya. Miremos que esta virtud, la misericordia, es la más amorosa y la más noble de todas las virtudes. ¿La qué? La misericordia. Por eso dice el Señor en su palabra, yo quiero misericordia. Yo no quiero sacrificios. Eso lo dice en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 6. Yo no quiero sacrificio, yo quiero es misericordia. Esa falta de misericordia en las familias ha dado lugar a tanta destrucción de hogares. Porque si vemos aquí en la misericordia sustentadora hay un punto específico donde dice perdonar a los ¿qué? Ofensores. ¿Y dónde nacen las ofensas? ¿Dónde nacen todas aquellas raíces que han desgastado el núcleo de la familia? ¿Acaso no es en el mismo hogar? El primer año, luna de miel, ¿verdad? Por aquí, por allá, besos, alegría, fiesta, ¿verdad? Y después del primer año se empieza a conocer la persona con la que se contrajo matrimonio. A ver esa persona, no como estaban de novios. Cuando eran novios se pasaban todo, ¿verdad? Cualquier defecto no importa. ¿Verdad que sí? Todo era lindo. A mí me mataba la voz de mi esposo. Me encantaba cuando mi esposo me hablaba. No sé por qué esa voz tan varonil, yo no sé. Amén. Me encantaba ver a mi esposo con ese uniforme de policía de esos que andaban por el monte. Me encantaba verlo así. Algún atractivo tenía para mí. Después cuando me tocó lavar los uniformes, no creo que era mucho lo que me gustaba ver. Entonces, en esos años que siguen, esa convivencia que tenemos que empezar a aceptar tanto del uno como del otro, que a este le gusta esto, a mí no me gusta, a mí me gusta esto y a este no le gusta esto, etcétera y etcétera. Y es ahí precisamente donde si no se sabe perdonar, donde no se sabe aceptar, empiezan
a formarse raíces que llegan a ser tan profundas que pueden pasar años y años. Pero si esas raíces no se cortaron en el mismo momento donde se creó la ofensa, hoy en día vemos matrimonios tan destruidos, familias tan despedazadas, porque no se llegó a lo que Jesús quiere desde el inicio, la misericordia. Aleluya. Jesús enseñó en aquel sermón del monte la misericordia, algo que aquellos judíos no manifestaban por ningún lado, la misericordia. Por eso llegaron a oponerse tanto a este sermón cuando el Señor les hablaba de la misericordia. Misericordia por los que nos ofenden. Ellos vivían todavía en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dice, yo les digo, amen a los que los ofenden, oren por los que los aborrecen. Entonces venimos con intereses creados a la casa del Señor, queriendo pasar por alto que Dios nos conoce como la palma de nuestras manos y que Él sabe cuáles son esos puntos estratégicos en nuestra vida que nos están llevando hacia el abismo, como también ve aquellos hombres y mujeres que vienen rendidos al Señor a decirle, Señor, yo quiero vivir bajo tu voluntad, así que vengo a que tu palabra me enseñe, me exhorte, me corrija y me instruya en justicia. Aleluya. Entonces, miremos que entonces la misericordia es la virtud más que amorosa, más amorosa. Cuando decimos que queremos tener la identidad de Cristo, lo felicito por ello. Porque querer ser como Cristo, tenemos que aceptar que tenemos que ser ¿qué? Misericordiosos con los que están cerca a nosotros y con los que están afuera también. A veces pensamos que el tema de la misericordia es solamente decir, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordiosos tal vez hemos llegado a pensar que es darle un pan al que lo necesita, eso y aquello, ok. Pero es más profundo de lo que usted se imagina el tema de la misericordia. Porque cuando hay misericordia, podemos llevar a cabo la obra de Dios como Él quiere, aleluya. Cuando simplemente se finge una fe, se finge una misericordia egoísta y forzada, es cuando vemos que muchos hombres con alta categoría ahora están fuera del ring. La misericordia que Dios quiere para su iglesia, que Dios anhela en sus hijos, es la misericordia que va abrazada primero del perdón. Y veamos qué significa la misericordia y el perdón. La misericordia tiene mucho que ver con el perdón, pero escúcheme, es diferente la misericordia del perdón. El apóstol Pablo nos dice en Tito 3:5 que Jesús dijo algo, que Él nos salvó no por obras, escúcheme, de justicia, porque nosotros las hubiéramos podido hacer, sino por su misericordia, aleluya, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó por ello. Jesús nos salvó por medio de su misericordia. Así que el perdón divino de nuestros pecados fluye de la misericordia. Nosotros recibimos perdón, es por la misericordia de Dios, no por lo que tú puedas hacer.
Tú puedes ir y repartir todos tus bienes a los pobres, tú puedes ir a dar hasta tu propia vida por alguien, pero si tú no tienes amor en tu corazón para reconocer la misericordia de Dios, todo va a ser en vano. Qué lindo que en nuestra oración ahora salgan palabras para decirle: Señor, gracias porque hoy tengo tu misericordia. Así que la misericordia de Dios no solo perdona nuestras transgresiones, escúcheme, hasta dónde se extiende la misericordia de Dios. Se extiende a nuestras debilidades y necesidades. Ahí está la misericordia de Dios, por eso hablamos de la misericordia que perdona, y de la misericordia que sustenta. Eso es lo que tenemos de Dios, eso es lo que Dios nos ha dado, eso es por lo que debemos vivir todos los días agradecidos con Él. Dios nos da cada día dónde vivir, qué comer. Dios nos da cada día la salud, cada día nos da la inteligencia, las capacidades, esas virtudes que tú tienes para hacer cosas que ni siquiera te imaginabas que nunca hubieras podido hacer. Amén. Dios siempre está sustentándonos por su misericordia. O sea, es un atributo que debemos de marcar muy claro en nuestras vidas hacia Dios. La misericordia de Él. O sea que cuando le vayas a decir algo bonito al Señor, qué bueno que te acuerdes del atributo más precioso, y es la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Aquí nadie está vivo y haciendo lo que quiere porque simplemente Dios no te ha visto, Dios no cayó en cuenta que estás pecando, a Dios se le olvidó mirar las cosas que estás haciendo, ¿verdad? No, a Dios no se le pasa nada por alto. Todo lo sabe de nosotros. Los momentos que nos apartamos de los que nos podían ver para pecar, ¿verdad? Pero los ojos de Dios estaban ahí. Dios lo ha visto todo. Pero dice la palabra que no hemos sido consumidos. Por eso siempre, a veces le digo, el hecho que no te haya caído un rayo y te haya partido en dos no quiere decir que a Dios se le pasó lo que has hecho. Aquí la palabra confirma por qué no hemos sido consumidos. Porque a pesar de que han caído en adulterios, han caído en la fornicación, han caído en lujurias, en pasiones desordenadas, no han sido consumidos. ¿Sabe por qué? Aquí está la razón. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Porque no ha decaído la misericordia de Dios para tu vida. Todavía el Señor sigue confiando en nosotros. Todavía el Señor sigue diciendo: dale un tiempo más, Padre, por favor. Yo sé que Él se va a levantar, yo sé que Él va a seguir adelante, yo sé que Él va a entender, ella va a entender. Ahí está nuestro gran intercesor, Jesús de Nazaret. Él es el único abogado fiel entre Dios y nosotros los hombres, abogando delante del Padre para que Él no nos consuma por nuestras infidelidades, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Ahora tenemos claro, iglesia, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios están dando cada día una oportunidad para que aquellos hombres y mujeres que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador vengan a Él. Así que, mis queridos hermanos, este tema de la misericordia debe ser relevante para nosotros, porque en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación aquí entre hermanos en la iglesia, debemos practicar la misericordia de Dios. Aleluya. Por eso le doy gracias a Dios por sus vidas y les pido que se pongan de pie. Amén.